Buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel, por organizar esta jornada tan interesante, por la presentación. Bueno, me invitabas a responder una serie de preguntas que yo creo que todos tenemos en la cabeza, porque a pesar de que todo el mundo hemos ayudado a hablar de autoconsumo, pues parece que aún hay bastantes dudas al respecto y, bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, resolver esas preguntas, pero también me ofrezco a resolverlos en persona cuando queráis, contactéis conmigo, ya sea por teléfono, por correo electrónico, o si queréis que nos veamos después y comentemos cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Bueno, he querido organizar la ponencia en 6 etapas o 6 fases. Una breve descripción reglamentaria de lo que es el autoconsumo, de cómo se definía antes y lo que es ahora. Describir un poco las tipologías de conexión, yo creo que es necesario. Lo he hecho muy breve y muy esquemático y muy sencillo para no complicarlo. Siempre se puede complicar un poco más, pero yo creo que ya sería entrar en detalle. ¿Qué supone la inversión? Es decir, ¿qué inversión hay que realizar y cuáles son los criterios o los datos necesarios para evaluar esa inversión y por dónde puede andar? ¿Cuáles son las ventajas, obviamente, de las instalaciones de autoconsumo? ¿Cómo estructuramos un estudio de viabilidad? Y, finalmente, una pincelada de cómo se tramita una instalación de autoconsumo, ¿no? Bueno, ¿qué es el autoconsumo? La Ley 24 de 2013 del sector eléctrico definió el autoconsumo como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a un consumidor. En cambio, el Real Decreto actual lo define como el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación próximas a las de consumo y asociadas a las mismas. Es decir, ya no es necesario que la línea sea directa. Al final, yo creo que está bastante claro que es una instalación de autoconsumo, es una instalación de producción de energía eléctrica en el que en la misma empresa, por decirlo de alguna forma, o en la misma instalación, lo genera y él mismo lo consume, ¿no? Está claro que hay diferentes matices. Álvaro ya ha comentado algunos ya y voy a intentar dar las pocas diferencias que pueda haber, las diferencias que hay es en función de la tipología de la conexión, ¿no? Tipologías de conexión. Bien, el Real Decreto definía 2 grandes grupos, ¿no? Sin venta de excedentes, o define con 2 grandes grupos. Sin venta de excedentes, debe disponer de un dispositivo antivertido, o con comercialización de los excedentes. Dentro de la comercialización de los excedentes pueden ser de 2 maneras, o bien con compensación de la energía. Esto es que la propia empresa comercializadora en tu factura te regulariza la energía que comercializas con respecto a la que consumes. No es lo que la gente lo suele confundir con el balance neto, es decir, no quiere decir que la energía que tú generas se resta de la que has consumido. Quiere decir que si tú la energía consumida la dejas de pagar en torno a unos 8, 9, 10 céntimos el kilovatio hora, la que tú inyectas en la red la estás comercializando en torno a 5. Ese es el precio más o menos actual, aunque depende del mercado. Entonces, lo que hace la propia comercializadora es regularte esa diferencia en la factura. Esto tiene la ventaja de que no te obliga a darte de alta como productor de energía eléctrica. Caso que en instalaciones de más de 100 kilovatios, en los que no puedes acogerte a esta modalidad, es necesario. Tienes que darte de alta como productor y tienes una actividad económica que es la de producción de energía eléctrica, con todo lo que eso conlleva. En ambas modalidades se puede hacer de forma individual o se puede hacer de forma colectiva. Lo de la forma colectiva, como creo que ha quedado un poco claro, todavía no está muy ordenado cómo se debe hacer y no es un tema que está todavía en bastante desarrollo. Sabemos que está permitido, que se puede hacer, pero es un poco etéreo todavía, ¿vale? A nivel individual no hay ningún problema, hay muchas plantas en funcionamiento y bueno, es lo más habitual, ¿no? Dentro de las instalaciones de generación sin venta de excedentes, los condicionantes son que el titular de la planta de generación y el consumidor en principio deben ser el mismo, ¿vale? Veremos que se puede hacer
con un generador, el generador es una empresa y el consumidor es otro, pero hay ciertos matices que tampoco viene a cuento de entrar en detalles. Se puede hacer, pero es delicado, ¿no? No requiere permiso de conexión. Esto siempre es un punto a favor, porque tratar con la compañía distribuidora siempre es un trámite más que ralentiza las puestas en marcha, y además el adaptar las conexiones a la red distribuidora implica un aumento de la inversión inicial. Y luego es evidente que debe disponer un sistema antivertido adecuado a lo que indica la ITC 40 del actual reglamento electrotécnico de baja tensión, que bueno, el Real Decreto 244/2019 regulaba cómo debería ser ese dispositivo antivertido. Si hablamos de venta de excedentes de menos de 100 kilovatios, el generador y el consumidor pueden ser distintos. Es necesario tramitar el permiso de conexión, salvo que la instalación sea menor de 15 kilovatios, y se permite la compensación de excedentes, como comentábamos antes. En cambio, para la venta de excedentes de más de 100 kilovatios, el generador y el consumidor también pueden ser distintos, siempre requieren el permiso de conexión y es obligatorio darse de alta como generador. La inversión. Nosotros dividimos las plantas, por clasificarlas de alguna forma, en las pequeñas de menos de 100 kilovatios, las medianas de entre 100 kilovatios y 1 megavatio, y las grandes para más de 1 megavatio. Es una forma de cuantificar las inversiones, ¿no? Las instalaciones de menos de 100 kilovatios, si son muy pequeñitas, sí pueden alcanzar el 1,5 euros por vatio instalado, pero ya tienen que ser instalaciones muy pequeñitas y con condicionantes muy específicos. Las medianas, como se observa, ya baja bastante el coste por vatio pico, y si armamos instalaciones grandes podemos llegar incluso a 0,50, 0,55 euros el vatio pico de inversión. Estas inversiones están dando unas rentabilidades del 15% calculadas a 25 años, pero se estima que la vida de una planta puede ser más de 30 años. Las plantas que tenemos en marcha actualmente, ninguna tiene 30 años, con lo cual no sabemos fehacientemente que vaya a durar más de 30 años, pero sí que es cierto que los fabricantes de los materiales, especialmente de los módulos, te garantizan que la producción de energía de los módulos va a ser mínimo el 80% al final de los 25 años. Entonces, todo nos incita a pensar que más de 30 años de vida tendremos de planta sin problemas. Esto nos da unos periodos de retorno de entre 4 y 8 años. Ahora analizaremos lo que afecta a la rentabilidad y a los periodos de retorno. Los costes de mantenimiento hoy por hoy son bastante bajos en proporción a la energía a los ahorros que genera, o a los ingresos que genera una planta fotovoltaica. Y como dato relevante y más importante es que a partir de la amortización de la planta tenemos más de 20 años de energía totalmente gratis, donde el sol, de momento, es gratis. ¿Qué ha pasado? Vale. Bien, ¿qué factores afectan a la inversión inicial? Bueno, hemos visto que hay un abanico de estimación de inversión en función de la potencia. Evidentemente, cuanto más potencia, más económico es la instalación por vatio pico, pero hay otros criterios que afectan, ¿no? El primero y principal es la tipología de la cubierta. Hay que decir que se puede hacer instalaciones de autoconsumo en suelo, pero quizás en suelo urbano no es lo más indicado, porque el suelo seguramente tendrá más valor para edificarlo. Sí que se plantea muchas veces en instalaciones de riego, pero son casos muy específicos y que prefiero dejarlo al margen en este caso, pero si alguien tiene alguna duda se la resuelvo encantado. Si hablamos de instalaciones en industrias, pues siempre es en cubiertas y por tanto depende de la tipología de la cubierta, la solución que se adopta a nivel de estructura. Ya sea de chapa, ya sea de panel sándwich, ya sea una cubierta. La cubierta deck muchas veces tienen la connotación de que tiene una lámina impermeabilizante que no se puede perforar, y entonces las soluciones son distintas. También depende de si se quieren aportar garantías, hay unas soluciones, hay otras, en fin. Todo esto influye en la inversión, evidentemente. Y he puesto el fibrocemento, pero lo he puesto tachado porque nos encontramos todavía muchas cubiertas hechas con la plancha de Uralita de toda la vida,
que no es que sea absolutamente inviable montar la fotovoltaica, pero sí que es cierto que el coste adicional que tiene hace, yo creo, inviable la inversión. En cualquier caso, se puede hacer algún estudio si alguno tiene la necesidad y se puede plantear. Quiero aprovechar este hito del fibrocemento porque nos pasa en muchos casos que nos plantean, ven la idoneidad de las instalaciones de autoconsumo y dicen, vamos a hacer nos planteamos cambiar la cubierta y pagarla con los ahorros de la fotovoltaica. A ver, se puede hacer, pero todo lo que es ahorro se gasta en el cambio de la cubierta, con lo cual no tienes ahorros adicionales prácticamente. Entonces, es viable, pero al final haces toda la inversión inicial y el periodo de retorno es mucho más largo, evidentemente. Algo parecido pasa con marquesinas de parking, que es lo primero que la gente piensa. Voy a montar fotovoltaica en la marquesina del parking. La marquesina del parking normalmente está lejos del consumo y luego la estructura de soportación de la marquesina, si no se necesita para otra cosa, también encarece mucho la inversión. Entonces, se puede hacer, pero no hablamos de estos periodos de retorno, ¿vale? Bien, otros factores que afectan a la inversión. ¿Qué opción determinamos de estructura? Independientemente de las cubiertas, bueno, las cubiertas pueden tener diferentes pendientes, pero si la pendiente es muy bajita o casi nula, prácticamente estamos condenados a hacer una instalación en vela, con los módulos levantados con respecto a como está en la foto de arriba. Los módulos están inclinados con respecto a la superficie de la cubierta. Esto es un poquito más caro que hacerlo de manera coplanar, que es cuando la cubierta tiene suficiente pendiente, se pueden instalar los módulos completamente paralelos a la cubierta. La solución coplanar, además de ser más económica, nos permite, al no tener que dejar espacio para evitar sombras, nos permite instalar más potencia. El tipo de estructura de la nave también influye al final en la inversión. Ya no de por sí del material en concreto, sino porque normalmente las estructuras de hormigón, las distancias entre correas que sujetan las cubiertas son más grandes y hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la estructura. Hablamos siempre, evidentemente, de estructura que perfore la cubierta, claro. El tipo de conexión a la instalación interior. Yo creo que todo el mundo tiene en mente como que las instalaciones fotovoltaicas se deben conectar en baja tensión. Al final la generación, los inversores dan la tensión se puede hacer en baja tensión, o sea, siempre es en baja tensión porque siempre es menos de 1 kilovoltio, pero dependiendo del proveedor de los inversores puede trabajar con varias tensiones. Todos tienen la gama que generan a 400 voltios, que es lo que consume cualquier industria, y se pueden conectar en el cuadro general de baja tensión y consumirse directamente, pero se pueden hacer instalaciones también en las que cuando la potencia es significativa, incluso puede mejorar el coste. Cuando tienen una red de media tensión, se puede instalar un centro de transformación específico para la instalación fotovoltaica y conectar la inyección directamente en la red de media tensión. Y luego a nivel de conexión, otro coste que puede influir o que influye cuando se necesita en la inversión es las condiciones que exige la empresa distribuidora, en este caso, para conectar a su instalación. Todos sabemos que siempre hablamos de un centro de seccionamiento o algún dispositivo de protección adicional, o es una serie de cosas que puedes tenerlas o no y pueden encarecer la instalación inicial. Y luego otro tema que se pasa muchas veces por encima y se toca con pinzas, es las medidas de protección para hacer las instalaciones. Hay que trabajar con seguridad, evidentemente, hay una normativa que lo exige y tanto el instalador como el promotor tiene que ser responsable de que se cumpla esas medidas. Entonces, las instalaciones siempre deben requerir unas líneas de vida, bueno, siempre no, pero casi siempre. Si existen paneles translúcidos o lucernarios que se puedan pisar accidentalmente, hay que protegerlos y en muchos casos es necesaria la instalación de barandillas perimetrales, ¿no? Hay que trabajar con seguridad. Respecto a la rentabilidad, evidentemente afecta el coste inicial, obviamente, pero digamos que influye aparte los beneficios que produce económicamente, evidentemente, lo que es la generación de energía eléctrica y una serie de costes que pueda tener la explotación de la planta, ¿no? La producción de la planta se
se ve evidentemente afectada por la situación geográfica, o sea, no produce lo mismo una instalación fotovoltaica en Galicia que en Sevilla, por cuestiones obvias. La orientación de la planta, es decir, lo ideal es orientar la instalación fotovoltaica al sur, puramente al sur, pero en muchos casos es preferible hacerlo orientada de forma solidaria a la nave, porque nos permite instalar mucha más potencia. El sistema de instalación elegido, evidentemente, lo comentábamos antes, no es lo mismo, no tiene el mismo coste, no produce lo mismo una instalación en vela que una instalación en coplanar, porque tiene más inclinación. Y la cantidad de excedentes, es decir, la cantidad de excedentes va íntimamente ligada al consumo, evidentemente. La gente piensa, no, yo es que tengo un consumo brutal, vale, pero tengo un consumo brutal normalmente entre semana. Suele pasar que mucha gente el fin de semana, pues, para producción, o si no la para del todo, baja muchísimo, y muchas veces incluso en agosto cierran, o si no cierran todo el mes cierran unos días, o baja muchísimo la producción y tal. En esas instalaciones en las que esto pasa, o sea, en las que entre semanas se consume todo, pero el fin de semana y agosto para, hablamos de que el 30% más o menos de la energía generada es un excedente. Entonces, esto afecta muchísimo evidentemente a la rentabilidad. Lo ideal, puesto que la energía que autoconsumes la dejas de pagar a unos 9 céntimos, como comentaba antes, es que toda la energía generada se autoconsuma. Eso sería la situación más ideal. En cualquier caso, sabemos que tenemos la opción de la comercialización de excedentes, y es una variable a sopesar y a estudiar si es interesante o no. Los costes de operación y mantenimiento. A ver, esto creo que es en contra de lo que va a parecer, porque parece que se pone una planta ahí en la cubierta y que te vas a olvidar de ella. Es muy importante, ¿no? Es importante tener una empresa especialista y capacitada para realizar el mantenimiento, en este caso correcto, puede ser preventivo o ya sea correctivo de reparaciones y tal. Entonces, es importante saber que ese coste está, y se puede definir el alcance, y se puede definir lo que hacerse cada uno un mantenimiento según sus intereses o lo que considere más idóneo. Desde nuestro punto de vista, aparte de la inspección rutinaria, por decirlo de alguna forma, que se debe hacer mínimo una vez al año, creemos que es importante tener una monitorización de la planta continua, porque muchas veces nos pasa que salta un térmico o hay cualquier problema de cualquier tipo, la planta no está en producción y nadie se ha dado cuenta. Más en este caso en el que estás en paralelo con la red y que tú sigues consumiendo, porque tú sigues consumiendo de tu red, y realmente lo que estás haciendo es, pudiendo tener energía gratis, estás pagando por ella. Entonces, yo creo que es muy importante tener la planta monitorizada. Las condiciones ambientales influyen muchísimo en la producción. Si estamos en una zona con mucha polución o a lo mejor cerca de una zona rústica donde hay mucho polvo, puede ser que se acumule mucha suciedad sobre los módulos y sea necesario limpiarlos más de la cuenta. Nosotros aconsejamos mínimo una limpieza al año, pero también es cierto que hay zonas donde el ambiente es muy limpio y a lo mejor no hace falta ni siquiera hacer una limpieza al año. Otro coste que tiene a nivel de mantenimiento es la operación. Ese térmico que comentábamos antes que ha saltado, ¿quién lo sube? Si al ser una industria, normalmente la gente tiene personal de mantenimiento que se puede encargar de hacer eso. En tal caso este coste sería cero, pero si lo externalizas, pues es un coste adicional que influiría en la rentabilidad, evidentemente. La disponibilidad del agua, para hacer la limpieza es importante que haya agua en la cubierta. Si tienes que traer agua de fuera, pues evidentemente es un coste más. Y luego la facilidad de acceso a la cubierta. Obviamente no es lo mismo tener que montar una instalación, una estructura auxiliar para acceder a la cubierta, que tengas una escalera en condiciones para poder acceder permanentemente. Las medidas de seguridad que comentábamos antes también son necesarias para hacer el mantenimiento. Por eso yo aconsejo que sobre las inversiones iniciales acometan también estos trabajos, y que sea un elemento más a mantener para que esté siempre disponible para hacer las correctas operaciones de mantenimiento. Y por supuesto, a la hora de estimar la rentabilidad, influye el precio de la energía, influye a la hora de calcular la rentabilidad, pero realmente cuando la planta está en marcha deja de influir sobre el funcionamiento de la planta, porque al final tu generación es gratis. Entonces, si calculas rentabilidad, es importante saber con qué precio estás calculando, estás haciendo el estudio de viabilidad, pero una vez que tienes la planta en marcha, una de las grandes ventajas que tienen las instalaciones fotovoltaicas es que
en las horas en las que estás produciendo, el precio de la luz te da igual, ¿no? Y luego el IPC, evidentemente, es un criterio, un dato que debemos suponer, porque no somos nadie adivino, pero que influye también sobre un estudio de viabilidad. Principales ventajas de este tipo de instalaciones. Evidentemente hay una serie de ventajas económicas. Ya hemos visto que las inversiones tienen un periodo de retorno de entre 4 y 8 años, influenciado evidentemente por todo lo que hemos comentado hasta ahora de inversiones iniciales y de coste de operación y mantenimiento. Estamos obteniendo rentabilidades a 25 años superiores al 15%, incluso en algún caso en el que instalaciones son muy grandes, con un gran consumo en el que prácticamente toda la energía consumida, toda la energía generada se consume, pueden llegar incluso a ser el 20% de rentabilidad. El mantenimiento es muy bajo en proporción a los ahorros, si no, no podríamos obtener esas rentabilidades, evidentemente. He puesto aquí una cantidad porque nos hagamos una idea, pero es conveniente estudiar cada caso porque hemos visto que hay muchos factores que influyen y cuando se afina mucho, pues corres el riesgo de fallar, ¿no? Pero vamos, más o menos para haceros una idea, una instalación de unos 100 kilovatios puede estar entre 1.600, 1.800 euros al año de mantenimiento completo, con una termografía anual, con la revisión anual, con una limpieza, con monitorización, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, al final, es lo que comentaba, es energía gratis una vez que la planta la has amortizado, que por entre 5, 6, 7 años tienes más de 20 años de energía totalmente gratis, ¿no? ¿Qué más ventajas técnicas? Evidentemente, tener una instalación fotovoltaica te permite tener una autonomía de la red. Una autonomía de la red no quiere decir, no funcionan, se pueden plantear de manera aislada, pero el planteamiento es que funcionen en paralelo a la red, es decir, las de autoconsumo conectadas a la red, lo que pretenden es una reducción de la factura como tal. Muchas veces me preguntan, ¿pero cuando se va la luz puedo seguir consumiendo de la fotovoltaica? En principio no. Puedes encarecer la instalación montando otros sistemas, pero actualmente los equipos lo que hacen es cuando la señal de la red se cae, se desconecta la fotovoltaica, ¿vale? Este dato de penetración entre 15 y 40% es un poco subjetivo porque depende mucho del consumo. Es decir, yo he hecho esas plantas que comentábamos antes que tienen un 20% de rentabilidad en el que toda la energía generada se consume. A lo mejor están suponiendo un ahorro a la empresa de 200, 300.000 euros al año y sin embargo su ahorro sobre su factura eléctrica es de un 1% o un 2%, porque eso depende muchísimo del consumo, evidentemente. A veces nos encontramos la limitación de la superficie de la cubierta, no podemos instalar más potencia porque no tiene más cubierta, porque los consumos son muy altos, ¿no? Otra ventaja que produce estas instalaciones es que proporciona aislamiento térmico al edificio. Esto al final es difícil de cuantificar, pero también es una medida de ahorro energética en cierto modo. Al final, sobre todo si tienes un proceso térmico abajo, ¿no? Y luego hay una ventaja ambiental, pero que más que ambiental yo creo que es de imagen, ¿no? Que es evidentemente invirtiendo en energía renovable, una energía limpia, pues reducimos la huella de carbono, lo cual ayuda mucho a los compromisos de responsabilidad social corporativa de las empresas y bueno, yo creo que colabora con la conciencia social, que es un poco los motivos por los que estamos todos aquí, ¿no? Yo creo. Un estudio de habilidad, vale. ¿Qué necesitamos para hacer un estudio de habilidad? Evidentemente el emplazamiento. Sí, como por lo que comentábamos antes, saber dónde se va a hacer la planta influye mucho a la hora de estimar la producción. Es muy importante saber el consumo hora a hora, porque la gente te dice, no, yo consumo tantos kilovatios hora al año, ya, pero ¿cuándo? Es decir, no es lo mismo si tienes consumo el fin de semana, si tú consumes más por la noche, consumes más por el día, si tienes un consumo estable, o sea, al final lo que hacemos es calcular la producción de la planta hora a hora y compararla con el consumo hora a hora. Entonces puede haber muchos momentos del día en los que se consuma mucho más de lo que podemos generar y ahora muchos momentos, o puede haber momentos también en los que generemos más de lo que podemos consumir, que esto cuando se producen esos excedentes que comentábamos hasta ahora. La tarifa eléctrica la he puesto aquí por si alguien quiere que se le haga el estudio con su precio de comercialización, pero nosotros estamos haciendo los estudios con precio de mercado, ¿no? Porque al final muchas veces la gente tiene un precio contratado de hace un tiempo y
Y a lo mejor no es un precio real y cuando le toque renovar no va a renovar ese precio y le está desvirtuando un poco el estudio, ¿no? Pero si alguien quiere que se le haga con su precio, se puede hacer sin ningún problema. La composición de la cubierta influye, sobre todo para definir la solución de estructura, es decir, no es lo mismo una cubierta que comentamos que te deja una lámina impermeabilizante o una cubierta con un panel sándwich o por supuesto una cubierta con fibrocemento. Y luego los detalles de la estructura de edificio que hemos visto antes también si se disponen de ellos mejor, aunque para un estudio preliminar no es absolutamente necesario. Los pasos a seguir para hacer el estudio de viabilidad. Nosotros lo que hacemos primero es, a la vista de la orientación de la nave y del emplazamiento, hacemos basándonos en nuestra experiencia, evidentemente, hacemos una implantación preliminar de la planta. Con esa implantación calculamos la producción, utilizamos el PV6, que es el software más estandarizado para hacer esto, calculamos la producción y sacamos una curva de generación hora a hora de un año completo. Esto lo comparamos con la curva de producción, evidentemente, y estimamos los excedentes que se puedan generar. Y valoramos si puede ser interesante plantearse una opción con comercialización de excedentes o con dispositivo antivertido. Esto nos puede llevar al paso inicial, a volver a plantear una implantación con otra filosofía. A lo mejor si estamos trabajando con planar, pues hablar en vela o al revés, o con orientación puramente al sur en vez de solidaria a la nave, etcétera, etcétera. Y al final sale una implantación definitiva con la que hacemos la valoración económica, estimamos el flujo de caja durante la vida de la planta, normalmente a 25 años, aunque ya hemos visto que la planta puede durar más, y realizamos el estudio de viabilidad en el que calculamos todas las rentabilidades y el periodo de retorno. Vale, tramitación. No quiero extenderme mucho porque esto lo he puesto de forma muy sencilla. Me remito a la guía del IDAE que comentaba Álvaro, a quien quiera entrar más en profundidad, pero a grandes rasgos sí que me gustaría hablar de los grandes grupos según el tipo de conexión, más o menos cómo se deberían tramitar, ¿no? Si hablamos de venta de excedentes, pero con más de 15 kilovatios instalados, hay que hablar con la compañía distribuidora, con el ayuntamiento correspondiente y con la Consejería de Industria, ¿no? A la compañía distribuidora hay que pedirle el punto de conexión, para eso hay que aportar un aval de 40 euros por kilovatio y se tramita y hay que esperar las condiciones que nos den, evidentemente. En el ayuntamiento hay que pedir la compatibilidad urbanística y la licencia de obras. En algún caso muy excepcional nos piden una modificación de la licencia ambiental, pero casi siempre les convencemos de que no tiene mucho sentido, puesto que la actividad como tal de la industria no se modifica. Y en industria, pues si la instalación, lo he puesto particularizado a la Comunidad Valenciana, aunque todavía están definiéndolo, para instalaciones conectadas en alta tensión prevén solicitar autorización administrativa previa. Para casos en los que se conectan baja tensión están dando la autorización de explotación directamente una vez que la planta está construida. En caso de que no haya venta de excedentes, a la administración local hay que pedir lo mismo, la compatibilidad urbanística, la licencia de obras y la licencia ambiental, si es necesario. Y en industria exactamente igual, la autorización administrativa si es la conexión de alta tensión y la autorización de explotación tras construir la planta. En este caso se elimina todo el trámite ante la compañía distribuidora. Y en el último caso son instalaciones de menos de 15 kilovatios en las que la administración local evidentemente es necesario, siempre hay que pedir la compatibilidad urbanística y la licencia de obras. Bueno, en muchos ayuntamientos nos dicen que la compatibilidad urbanística tampoco la necesitan, pero yo aconsejo tramitarla por si acaso. Y en la administración autonómica, puesto que es una instalación pequeña, siempre irá conectada en baja tensión, con una autorización de explotación suficiente. Se tramita una vez la planta está construida. Y esto es todo. Espero que haya sido interesante y que no haberos aburrido mucho. Si tenéis cualquier duda, ahora o cuando termine, podéis contactar conmigo. Bueno, José Miguel,